Ejercicio 2.71. El ejercicio dice, si alfa es igual a 120 grados, beta es menor a 90 grados, gamma es igual a 60 grados y f es igual a 400 libras, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Pues bien, primero vamos a determinar lo que es el valor del ángulo beta de la fuerza F, ya que nos están diciendo que beta es menor a 90 grados, por lo tanto tenemos que calcular cuál es el valor de ese ángulo beta. Muy bien, en los mismos sentidos en los que están dispuestos los ejes, en esos mismos sentidos van a ser positivos cada una de las componentes de cada una de las fuerzas. Ahora vamos a aplicar la ecuación de los cosenos directores coordenados, la cual sabemos que es igual a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Sustituyendo los valores de los ángulos alfa y gamma, nos queda que coseno cuadrado de 120 grados más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de 60 grados es igual a 1, resolviendo nos queda 0.25 más el coseno cuadrado de beta más 0.25 es igual a 1, despejando a beta nos queda que beta es igual al coseno inverso de la raíz cuadrada de 1 menos 0.25 menos 0.25, resolviendo nos queda que beta es igual a 45 grados, este es el valor del ángulo beta de la fuerza F. Ya que tenemos el valor del ángulo beta de la fuerza F, procedemos a representar la fuerza F en vector cartesiano. Y nos queda que la fuerza F en vector cartesiano es igual a la fuerza F por el coseno de 60 grados. ¿Por qué el coseno de 60 grados? Porque sabemos que en este eje X, este ángulo tiene un valor de 180 grados. Y nos están diciendo que la fuerza F forma un ángulo de 120 grados con respecto al lado positivo del eje X. Pero como nos interesa lo que es la componente que está dirigida en este sentido, la componente X que está dirigida en este sentido, es por ello que utilizamos lo que es este ángulo de 60 grados, ya que 120 más 60 grados son los 180 grados que se forman en todo este ángulo. Por ello que utilizamos ese ángulo de 60 grados multiplicado por el vector unitario y también aquí es negativo, ya que la componente va en este sentido, que es el sentido negativo de la componente X, más la fuerza F por el coseno de beta, que como ya determinamos tiene un valor de 45 grados, más la fuerza F por el coseno de gamma, que tiene un valor de 60 grados. Sustituyendo el valor de la fuerza F, nos queda que la fuerza F en vector cartesiano es igual a 400 libras por el coseno de 60 grados por I. Aquí me faltó multiplicar por el vector unitario K y aquí por el vector unitario J. Bien, entonces sigamos, más 400 libras por el coseno de 45 grados por J más 400 libras por el coseno de 60 grados por K. Y de esta forma tenemos a la fuerza F representada en vector cartesiano. Ahora vamos a representar la fuerza F1 en vector cartesiano. Para ello aquí nos están dando lo que es este ángulo de 30 grados y este triángulo dependiente. Este ángulo no es un ángulo director coordenado de la fuerza F1. Es un ángulo que nos están dando el cual nos indica que este ángulo se está formando con respecto a este eje. De igual forma este triángulo dependiente nos lo están dando con respecto a este eje también. Por lo tanto, primero vamos a calcular el ángulo que se forma entre ese eje y la fuerza F1, el cual lo vamos a llamar teta. Aplicando la función tangente, nos queda que tangente de teta es igual a 3 entre 4. Despejando a teta, nos queda que teta es igual a la tangente inversa de 3 entre 4. Y teta nos da un valor de 36.87 grados. Es el valor de teta. Y aquí tenemos ese valor de teta. Ahora vamos a proyectar la fuerza F1 sobre este eje. Así que proyectando la fuerza F1 sobre ese eje, nos queda a esta fuerza, a esta componente o esta proyección la vamos a llamar fuerza F1'. Sobre el eje Y va a quedar lo que es la componente Y de la fuerza 1. De este lado va a quedar lo que es la componente X de la fuerza 1 y aquí va a quedar lo que es la componente Z de la fuerza 1. De esta forma nos quedan dos triángulos rectángulos.
que es el triángulo 1, es el triángulo 2, y de esta forma, aplicando lo que es la trigonometría, vamos a encontrar lo que es el valor de la componente Z, la componente X y la componente Y de la fuerza F1. Muy bien, primero vamos a encontrar el valor de la proyección de la fuerza F1, la cual es la fuerza F1'. Aquí lo que son las componentes Z y la fuerza F1' forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que es el primer triángulo que se forma, que es este, y vamos a aplicar lo que son las funciones trigonométricas para poder calcular lo que es la componente Z de la fuerza 1 y la fuerza F1'. Muy bien, aplicamos primero la función coseno para encontrar el valor de la fuerza F1'. Por lo tanto, nos queda que coseno de teta es igual a la fuerza 1' entre la fuerza 1. Despejando la fuerza 1 F1', nos queda que la fuerza F1' es igual a la fuerza 1 por el coseno de teta. Sustituyendo valores, nos queda que la fuerza F1' es igual a 600 libras por el coseno de 36.87 grados. Resolviendo, nos queda que la fuerza F1' es igual a 480 libras. Este es el valor de la fuerza F1'. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza de la componente Z de la fuerza F1. De igual forma, vamos a utilizar el primer triángulo, y para ello vamos a aplicar la función seno. Por lo tanto, nos queda que el seno de teta es igual a la componente Z de la fuerza 1 entre la fuerza 1. Despejando la componente Z de la fuerza 1, nos queda que es igual a la fuerza 1 por el seno de teta. Sustituyendo valores, nos queda que es igual a 600 libras por el seno de 36.87 grados. Resolviendo, nos da un valor de 360 libras. Este es el valor de la componente Z de la fuerza 1. Ahora, para encontrar el valor de las componentes Y y de la componente X de la fuerza 1, vamos a utilizar lo que es el segundo triángulo que se está formando. Aquí, como podemos observar, lo que es la componente Y y la componente X están formando un ángulo recto. Sabiendo eso, entonces ahora aplicamos lo que es la función seno para encontrar el valor de la componente X de la fuerza 1. Por lo tanto, nos queda que el seno de 30 grados es igual a la componente X de la fuerza 1 entre la fuerza 1'. Despejando a la componente X de la fuerza 1, nos queda que es igual a la fuerza 1' por el seno de 30 grados. Sustituyendo el valor de la fuerza 1', nos queda que es igual a 480 libras por el seno de 30 grados. Resolviendo, la componente X de la fuerza 1 nos da un valor de 240 libras. Ahora aplicamos la función coseno para encontrar el valor de la componente Y de la fuerza 1. Nos queda que coseno de 30 grados es igual a la componente Y de la fuerza 1 entre la fuerza 1'. Despejando a la componente Y de la fuerza 1, nos queda que es igual a la fuerza 1' por el coseno de 30 grados. Teniendo el valor de la fuerza F1', nos queda que es igual a 480 libras por el coseno de 30 grados. Resolviendo, nos da un valor de 416 libras. Muy bien, ya que determinamos el valor de las componentes X, Y y Z de la fuerza 1, ahora vamos a representar lo que es la fuerza 1 en vector cartesiano. Y nos queda que la fuerza 1 en vector cartesiano es igual a la componente X de la fuerza 1 por el vector unitario Y más la componente Y de la fuerza 1 por el vector unitario J menos la componente Z de la fuerza 1 por el vector unitario K. Porque es menos porque la componente Z de la fuerza 1 va hacia abajo, y nosotros determinamos que todas las componentes Z que vayan hacia arriba son positivas. Es por ello que aquí la componente Z de la fuerza 1 tiene un valor negativo. Muy bien, sustituyendo el valor de las componentes, nos queda que la fuerza 1 en vector cartesiano es igual a 240 libras por el vector unitario Y más 416 libras por el vector unitario J menos 360 libras por el vector unitario K. Aquí únicamente vamos a resolver las operaciones que nos están indicando para poder reducir la fuerza F en vector cartesiano. Por lo tanto, la fuerza F en vector cartesiano, ya resolviendo las operaciones que están indicadas, nos queda que es igual a menos 200 libras
por el vector unitario I más 282.84 libras por el vector unitario J más 200 libras por el vector unitario K. Ahora sabemos que la fuerza resultante en vector cartesiano es igual a la fuerza F en vector cartesiano más la fuerza 1 en vector cartesiano. Por lo tanto, sustituyendo los valores y agrupando términos, nos queda que la fuerza resultante en vector cartesiano es igual a menos 200 libras más 240 libras por el vector unitario I más 282.84 libras más 416 libras por el vector unitario J más 200 libras menos 360 libras por el vector unitario K. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante en vector cartesiano es igual a 40 libras por el vector unitario I más 698.84 libras por el vector unitario J menos 160 libras por el vector unitario K. Ahora, para determinar la magnitud de la fuerza resultante, sabemos que la magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la fuerza resultante elevado al cuadrado más la componente Y de la fuerza resultante elevado al cuadrado más la componente Z de la fuerza resultante elevado al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 40 libras elevados al cuadrado más 698.84 libras elevados al cuadrado más menos 160 libras elevadas al cuadrado. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante es igual a 718 libras y este es el valor de la magnitud de la fuerza resultante. Ahora también el ejercicio nos pide que determinemos el valor de los cosenos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces, para el ángulo alfa nos queda que coseno de alfa es igual a la componente X de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Despejando al ángulo alfa nos queda que alfa es igual a el coseno inverso de la componente X de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Sustituyendo valores nos queda que es igual al coseno inverso de 40 libras entre 718 libras. Resolviendo, alfa nos da un valor de 86.81 grados. Es el valor del ángulo alfa. Ahora, para el ángulo beta tenemos que coseno de beta es igual a la componente Y de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Despejando el ángulo beta nos queda que beta es igual al coseno inverso de la componente Y de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Sustituyendo valores nos queda que es igual al coseno inverso de 698.84 libras entre 718 libras. Resolviendo nos da un valor de 13.3 grados. Este es el valor del ángulo beta de la fuerza resultante. Ahora, para el ángulo gamma tenemos que el coseno de gamma es igual a la componente Z de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Despejando a gamma nos queda que gamma es igual al coseno inverso de la componente Z de la fuerza resultante entre la fuerza resultante. Sustituyendo valores nos queda que es igual al coseno inverso de menos 160 libras entre 718 libras. Resolviendo nos queda que gamma es igual a 102.9 grados y es el valor del ángulo gamma. Y de esta forma es como determinamos el valor de la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el gancho, así como los cosenos directores de esa fuerza resultante.